continuar les voy a presentar algunas cuestiones muy relacionadas también con lo que Patti Covarrubias mencionó. Voy a tratar de ser breve por los tiempos y en este sentido les voy a presentar el tema de la formación profesional en psicología y el profesorado en la carrera de aquí de Iztacala. ¿Me ayudas, por favor? Bueno, el plan de estudios como características principales es que tiene un enfoque modular. Están los módulos teórico, metodológico, aplicado. Estos a lo largo de la carrera, aunque son más visibles en los primeros 4 semestres, pero también en las prácticas se observan que tenemos estos mismos módulos. El servicio social, que es una característica muy particular de Psicología Iztacala, implica que es intracurricular, es decir, nuestros estudiantes a partir del 5º semestre llevan a cabo su servicio social con las prácticas supervisadas, y esto ha sido una característica incluso desde el plan de estudios anterior. Entonces, el plan de estudios actual también sigue conservando esta característica del servicio social intracurricular. Lo que mencionaba Patti, tenemos una visión pluriparadigmática de la psicología. En este sentido, desde los primeros semestres se están revisando 6 enfoques teóricos que implican estas tradiciones y que de alguna manera también enriquecen, desde mi punto de vista, así lo he mencionado en muchas ocasiones, enriquece la formación de nuestros psicólogos, amplía esta visión que pueden tener ustedes como psicólogos para poder resolver esta infinidad de objetos de estudio que también mencionaba Patti Covarrubias que tenemos en la sociedad actual. Y bueno, pues tenemos 7 ámbitos del ejercicio profesional en psicología y que ustedes los empiezan a revisar por ahí de 4º semestre en el módulo aplicado, pero para que les permita ingresar a partir del 5º semestre a sus prácticas, tanto la práctica teórica como la avanzada. En este sentido, bueno, pues tenemos nosotros 2 etapas de formación, que es la formación básica del 1º a 4º semestre. Les estoy dando el panorama general del plan de estudios para ir adentrándonos en este sentido, a lo que implica la formación. El módulo teórico, metodológico, aplicado. En este sentido, pues se pretende que los estudiantes desarrollan, que aprendan habilidades, así como conocimientos teóricos y metodológicos desde los diferentes y aplicados desde los diferentes enfoques teóricos, que son el cognoscitivo, la complejidad y transdisciplina, el conductual, interconductual y cognitivo-conductual, el existencial humanista, el psicoanálisis y la teoría social y el sociocultural y de la actividad. Y también que puedan empezar a acercarse, a conocer qué es lo que se hace en esos 7 ámbitos de ejercicio profesional, que es el clínico, la organizacional, la educación, desarrollo y docencia, la educación especial, salud, social e investigación, que son las opciones que ustedes tienen para que en la segunda etapa, la etapa de formación profesional supervisada, de la práctica supervisada, a partir del 5º semestre ustedes lleven la práctica básica, que son 8 horas a la semana, o bien la avanzada, que son 15 horas. Además de esta práctica, pues ustedes tienen estos módulos teórico también y el metodológico, entonces tienen en cada una de las prácticas su teoría, su metodología y bueno, pues la tutoría también, que es importante aunque no tenga créditos. Y bueno, pues en esta etapa, justamente con las prácticas supervisadas, se pretende que ustedes conozcan estos ámbitos de ejercicio profesional del psicólogo, de la psicóloga, en los diferentes ámbitos que ya se mencionaron, y que ustedes tengan ese acercamiento también para que puedan identificar las problemáticas que se presentan en esos diferentes ámbitos, poder analizar esas problemáticas y con esos conocimientos adquiridos desde los primeros semestres poder hacer algunas propuestas de intervención supervisadas por los mismos docentes. Bueno, aquí tenemos el mapa curricular, no me detengo tanto en decirles cada una de los ámbitos y las tradiciones, solamente considerar que cada uno de estos ámbitos tiene diferentes números de tradiciones. No todos tienen las 6 tradiciones que se revisan, algunos tienen 2, otros tienen 5, otros entre 3 y 4, pero bueno, son las opciones que ustedes o que los estudiantes tienen para poder cubrir esas prácticas. La siguiente.
Bueno, ¿qué es lo que implica esta formación profesional? Ya Patti también comentó un poco al respecto, es este conjunto de procesos sociales de preparación y de conformación del sujeto, de las personas, para poderse formar como, en este caso, psicólogos, dependiendo de la disciplina, ¿no? Podemos tener aquí en FES Iztacala, pues a los médicos, a los cirujanos dentistas, y a los enfermeros, a los biólogos. Entonces, bueno, pues es este conjunto de procesos sociales porque además se necesitan en nuestra sociedad. En este sentido, bueno, pues de alguna manera tienen este fin, que de alguna manera también implica la posibilidad de insertarse en un campo laboral. Y eso es muy importante, por eso se forman profesionalmente para poderse insertar en ese cambio, en ese ámbito profesional o en ese campo profesional y poder atender a esas demandas de nuestra sociedad. Está vinculado, por supuesto, de manera directa con esos procesos de enseñanza y de aprendizaje. Nuestros estudiantes, nosotros como profesores, tenemos una interacción cotidiana, día a día, para poder llevar a cabo esa formación profesional. Se basa, busca que los alumnos obtengan esos conocimientos, habilidades, actitudes, así como también estos valores culturales y éticos que son necesarios en nuestro ejercicio profesional. Y el perfil profesional pues corresponde a esos requerimientos para que los profesionistas puedan ejercer. ¿Podemos cambiar? En este sentido, pues hablando de la formación profesional, también hablamos de un proceso de intercambios de enseñanza-aprendizaje. Y aquí tienen ustedes este triángulo de la formación en donde está implicado el docente, el alumno y los contenidos de aprendizaje. Los contenidos de aprendizaje que permiten justamente esa formación. Si nosotros llevamos de alguna manera armónica, digamos, este triángulo de interacción, pues entonces podríamos generar un aprendizaje significativo que implica utilizar esos conocimientos y poner en práctica esas habilidades y esos contenidos justamente en esos ámbitos de la profesión. Pasamos a la siguiente. Los contenidos, para hablar de los contenidos, pues se refieren al qué de la enseñanza, a ese conjunto de saberes o formas culturales acumuladas para poder ser asimilados en las diferentes profesiones. Dependiendo de esas profesiones, hay ciertos saberes que nosotros como psicólogos, como psicólogas, tenemos que conocer, tenemos que aprender, tenemos que apropiarnos de esos conocimientos. Y el plan de estudios de esta carrera pues refiere esos aspectos teórico-metodológicos en este plan de estudios actual, pues en esas tradiciones que se revisan desde los primeros semestres. Para hablar del docente, que es también una parte muy importante de ese triángulo, pues el docente es quien organiza, es ese mediador en el encuentro del estudiante con el conocimiento. Estos comentarios que escuchábamos de cómo permitirle a los estudiantes que conozcan esos problemas en el contexto real, pues es esta parte que el docente tiene la posibilidad de mediar, acercar al alumno para que pueda conocer estas problemáticas. Establece parte de sus actividades, establece las tareas o actividades acordes a cada contenido, los presenta de una manera también lógica, organizada, y resalto estos últimos dos elementos que son muy importantes. Los relaciona con los contenidos que se revisan en otras asignaturas, en otros niveles, que este es un punto que a lo mejor como docentes quizá tal vez no lo hacemos de manera muy frecuente, pero que sí deberíamos de tomar en cuenta esta situación, porque aquellos alumnos que están, por ejemplo, en una práctica, en la práctica clínica, lo que revisan en la teoría, lo que revisan en la metodología, tiene que tener un impacto, debe de tener un impacto en la práctica que se está llevando a cabo. Entonces, por eso estos saberes, estos contenidos teórico-metodológicos son muy importantes para ese ejercicio profesional. Asimismo, de alguna manera, la relación con las problemáticas que el psicólogo en formación pueda intervenir a futuro. El mundo va cambiando, la sociedad va cambiando, hay muchos problemas que nos atañen a nosotros como psicólogos, que están en nuestra sociedad actual y que de alguna manera también tenemos que atenderlos, tenemos que conocerlos, analizarlos, estudiarlos y proponer algunas de las alternativas que permitan su solución.
Entonces, bueno, pues al estudiante este tipo de actividades del docente le permite considerar esas estrategias que también son importantes porque el docente también las va implicando en su quehacer, en su actividad dentro del aula, y que ellos puedan poder aprenderlas y analizar justamente esos conocimientos con los que ya posee para poder llevar a cabo alguna posibilidad de intervención. Pasamos a la siguiente. Bueno, hay algunas competencias que como docentes tenemos que, o debemos de tener, debemos de cuidar, debemos de fortalecer o al menos atender. En ese sentido, pues tener un conocimiento teórico suficientemente y profundo, pertinente respecto al aprendizaje, al desarrollo del comportamiento humano, esos conocimientos que de alguna manera compartimos en el aula, tenemos que tenerlos a un nivel de profundidad adecuado para poderlos transmitir, para poder ir guiando a los alumnos también para su conocimiento. También tenemos que desplegar los valores y las actitudes que de alguna manera fomentan el aprendizaje, que de alguna forma también implica la posibilidad de relacionarnos con los demás de una forma conveniente, ética, profesional y adecuada. Tener el dominio de los contenidos de las asignaturas que se enseñan es parte de lo primero. Control de estrategias de enseñanza que faciliten el aprendizaje de los alumnos, que lo hagan motivante también. Hay ocasiones en que de repente en algunos otros cursos que damos en relación con la formación docente, en un inicio escuchamos a los docentes decir, bueno, pues es que yo llego a mi clase, doy mi curso, y si los alumnos aprendieron bien, y si no, pues ya no es mi problema, es problema de los alumnos. Eso no está bien, eso es una idea equivocada, porque como docentes tenemos que procurar que nuestros alumnos se motiven por el tema que estamos abordando, que también podamos de alguna manera hacerles interesante esa actividad o esos contenidos y tener algunas estrategias que permitan que los alumnos se apropien de esos contenidos y que de cierta forma los apliquen en el momento que sea necesario. Entonces tenemos que tener esas estrategias de enseñanza adecuadas de alguna forma para nuestros estudiantes, así como también tener ese conocimiento personal y práctico sobre la enseñanza. Muchos de los docentes, y ahorita les voy a enseñar algunos datos, pues tienen una gran trayectoria académica. De hecho, hay muchos profesores que tenemos, aunque compartimos algunos de ellos con la División de Investigación y Posgrado, pero tienen el SNI, son profesores investigadores que también su función es muy importante, y aunque sea parte de la investigación, también son elementos que pueden compartir con los alumnos en los procesos de enseñanza y aprendizaje. ¿Podemos darle el siguiente, por favor? Bueno, aquí algo que también es necesario, tanto para nosotros como docentes como para los estudiantes, es considerar que enseñar no solamente es proporcionar información, sino que hay una diferencia entre formar profesionalmente me estoy refiriendo, y el informar sobre a lo mejor estos contenidos teóricos, metodológicos. Hay que también saber aplicarlos. Nuestra función implicaría tratar de apoyar para que logren ese conocimiento, el entendimiento también de uno mismo, y no nada más es el entender allá afuera qué es lo que está pasando o qué está pasando con nuestros usuarios, sino también qué está pasando conmigo, ¿no? Al poder atender a lo mejor esos problemas. Y de alguna manera, pues, entender ese entorno donde llevamos a cabo nuestra actividad profesional. Les decía en un momento que nuestra sociedad es muy compleja, o sea, los problemas que tenemos hoy en día para nada parecidos a los que a lo mejor a mí me tocó vivir cuando yo egresé de la carrera, ¿no? Y mucho menos cuando a lo mejor mis profesores estaban también formando como psicólogos. Entonces se ha complejizado mucho la situación social y tenemos que aprender al respecto como psicólogos para poderlos atender. A la siguiente. Bueno, entonces cierro esta parte un poquito con la idea de que el proceso de enseñanza-aprendizaje en psicología implica esos elementos teórico-metodológicos, también una práctica para poder insertarnos en el campo profesional. Eso es muy importante.
Adelante. Y la formación profesional en psicología, aquí en la FES Iztacala, tiene principalmente, yo distingo estas características, por supuesto que hay otras, pero pues es una disciplina pluriparadigmática. Hay diversos campos de aplicación y hay una relación entre esos aspectos teóricos, metodológicos y prácticos que nos los muestran los módulos y que enriquece también nuestro programa. Les presento algunas características del profesorado de la carrera de psicología como para ir viendo, a partir de estas demandas que se tienen o de esta idea sobre lo que es el docente y cuáles serían sus competencias, pues vamos a ir viendo, por ejemplo, características de nuestro profesorado en la carrera. Tenemos el 44% de profesores de carrera, es un porcentaje considerable a diferencia de otras carreras. Los profesores de asignatura, por lo tanto, corresponde al 56%. El 39% de nuestros profesores tienen licenciatura, el 30% maestría y el 31% doctorado. Y por fortuna, cada vez más nuestros profesores que tienen solamente la licenciatura están en la posibilidad y han estado solicitando el permiso a consejo técnico para hacer estudios de posgrado. Eso también va a enriquecer mucho la formación de los alumnos, por supuesto, al enriquecer también la formación del propio docente, ¿no? La siguiente. Aquí les mencionaba esta parte de los profesores que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores, que pues es un dato que de alguna manera para ciertas esferas académicas tiene mucha importancia, aunque no es un requisito indispensable ser profesor que pertenezca a este Sistema Nacional de Investigadores, pero al pertenecer implica muchas otras situaciones que convienen no nada más al profesor, también a sus estudiantes y también a la carrera. Entonces, aquí hay un comparativo entre el 2020, 21, 22 y 23, como candidatos para ser profesores o para pertenecer más bien al Sistema Nacional de Investigadores, pues bueno, de 2 en el 2022 bajó a 1, pero en el 2023 subió a 4 candidatos. En la división de investigación y posgrado, pues ahí tenemos más todavía, son 22 para este año. Del nivel 1 va del 18 profesores que pertenecían al SNI en el 20, en el 2020, 20 en el 2021, 4, aquí bajó en el 2022, como primer ingreso me refiero, y 22 a este año. Para la DIP, bueno, también fueron aumentando entre 52 y 63 a este año también. Para el nivel 2, entre 4 y 0, entre 0, que fue en el 21 y seguramente también por cuestiones de pandemia, hasta 5 profesores que ingresaron en este año al nivel 2. Al nivel 3, bueno, pues no han ingresado profesores de la carrera tal cual, pero en la división de investigación y posgrado sí hay entre 9 y 11 en el 22 que fueron ingresados. Pues esto habla también en relación con la misma preparación que van teniendo los profesores en el campo disciplinar, pero también falta una preparación en el campo de la docencia. Formarnos como docentes, creo que es un aspecto que no debemos descuidar. La gran mayoría de los profesores que tenemos en la carrera de psicología, pues somos psicólogos tal cual, algunos salimos, trabajamos un rato allá afuera, regresamos y damos clase, compartimos las clases con alguna otra actividad externa, pero de alguna manera pues tenemos profesores que han sido bien formados o que están bien formados y estas experiencias a lo mejor del trabajo, del campo laboral personal particular, pues también enriquecen y lo podemos compartir con lo que implica la ética y la confidencialidad de los datos con nuestros alumnos para poderles mostrar también qué es lo que se hace allá afuera. La siguiente. Bueno, esta es resultados, solamente tomé 4 preguntas en relación con los cuestionarios de opinión que dan los estudiantes a los docentes. Y bueno, son datos muy generales del 20 semestre 1 al 23-2. Que de alguna manera estas 4 preguntas son muy básicas, pero implican también cuestiones muy importantes. Si el profesor expone al grupo el programa,
pues el mayor porcentaje sí lo expone, un menor porcentaje, entre 7 y 9%, no lo expone, y que creo que ahí con estos profesores que no lo exponen es con quienes también tendríamos que trabajar y tratar de que ellos también lleven a cabo esta exposición del programa. Si también exponen la forma en que van a evaluar, también podemos tener ahí que la mayoría de los profesores se exponen o exponen al inicio del semestre la forma en que van a ser evaluados los estudiantes. Las otras dos preguntas implican sobre los conocimientos, la opinión que tienen los alumnos sobre los conocimientos en relación con el programa. Y bueno, pues aquí realmente está entre regulares, que es muy poco el porcentaje. Consideran que tienen buenos conocimientos los profesores o que son excelentes, que por fortuna son la mayoría, ¿no? Y en relación con la forma de abordar los contenidos, pues también está entre regulares, buenos y excelentes, y la mayoría de los estudiantes opina que que tienen una forma excelente los profesores que tienen para poder impartir esos contenidos. Entonces, bueno, pues nos damos cuenta aquí que hay sí porcentajes que tenemos que trabajar con los profesores, con nosotros mismos, que a lo mejor de repente se me olvida decirles cómo vamos a evaluar al final del curso, pero es parte de lo que también tenemos que hacer, y a los estudiantes les ayuda mucho porque ya saben por dónde va a ir las actividades que vamos a llevar a cabo a lo largo del semestre. ¿La siguiente? Bueno, les voy a comentar aquí finalmente para relacionar estos datos con algunos estudios que hemos llevado a cabo. Pertenezco también al colectivo intra y multidisciplinario de investigadores educativos, el CINIE, en donde ahí hemos estado llevando a cabo algunos estudios, y también he formado parte con otro grupo de compañeras investigadoras que también nos hemos abocado al estudio de las trayectorias escolares de los estudiantes, y bueno, son datos que van relacionados en cuanto a la dificultad de los contenidos en las asignaturas, y por otro lado también a lo que indican de lo que les ha facilitado o les ha dificultado su formación docente. En relación con los alumnos, ellos dicen que se les dificultan algunas asignaturas porque contienen demasiada información. Los contenidos es mucha la información y de repente no hay como esos tiempos para poderla asimilar, para poderla entender. Hay falta de habilidades que como estudiantes puedan tener también para poder organizar habilidades, estrategias de aprendizaje, que la actitud del profesor también es un elemento importante que puede dificultar el aprendizaje en esas asignaturas, la falta de claridad de las explicaciones, que como docentes a veces no hacemos la explicación clara, la incapacidad para abordar algunos temas, la inasistencia que puedan tener, pero también esto va relacionado con la didáctica del profesor, con que también perciben algunos alumnos hostilidad en los profesores, explicaciones inadecuadas o que los contenidos no tienen un interés particular. Vamos a la siguiente. Algunas sugerencias que dan los alumnos implican que el profesor pues tendría que brindar una mejor explicación de esos temas que son difíciles de comprender, que las clases sean más dinámicas, utilizar material didáctico, que estén mejor preparados, que sean más flexibles, que utilicen un lenguaje más sencillo. Creo que estos son elementos también que son muy importantes para nosotros como docentes, porque es lo que los estudiantes a veces nos piden y a veces no se atreven incluso a decirlo de manera directa, ¿no? En este momento que estoy en la jefatura, de verdad que hay alumnos que se quejan justo de algunas de estas características, ¿no? Y a veces como docentes tampoco consideramos entre estas situaciones problemáticas de nuestra sociedad el tráfico que tienen los alumnos o que se encuentran los alumnos al salir de su casa a veces a las 4 de la mañana para llegar aquí a las 7 de la mañana, y el profesor cierra la puerta a las 7:15 y ya no los deja participar, y si el metro a lo mejor tuvo ahí un problema o hubo un choque, pues llegaron a las 7:20 y ya no tienen la posibilidad de entrar. Creo que es una situación que tal vez tendremos que ser más sensible ante estas situaciones y bueno, ser flexibles en ese sentido, ¿no?
En relación también con los profesores, con este estudio los profesores mencionan que la complejidad de los conocimientos se relaciona también con los diferentes enfoques teóricos que se manejan en la carrera, que los alumnos no manejan adecuadamente la terminología, hacen uso indistinto de los conceptos para una tradición que para otra, los aspectos de los alumnos relacionados con inasistencias, falta de compromiso, para llevar a cabo las lecturas que deben realizar, tienen viejos hábitos de estudio que les impide mejorar su desempeño, la falta de interés hacia la escuela y problemas personales. Entonces, bueno, son algunas de las cuestiones que consideran los profesores que los alumnos también tienen, que por eso también se les dificulta los contenidos. Bueno, las sugerencias que dan los profesores implican el dominio de los contenidos, tener una relación, una interacción adecuada con los alumnos, prepararse en las cuestiones didácticas, creo que eso es muy importante. Pasamos a la siguiente. Y bueno, me quedo ahí en esa, porque este es otro estudio que también hicimos en relación con lo que los profesores y estudiantes consideran sobre los temas relacionados a, más bien los contenidos difíciles, pero son respuestas muy relacionadas con este estudio que les acabo de presentar, así de manera rápida, y nada más si nos vamos. En este sentido, ¿no? Que hay aspectos del proceso de enseñanza-aprendizaje que pueden facilitar y otros que pueden limitar el proceso formativo, y que de estos depende también tanto el estudiante, algunos aspectos el estudiante, como otros aspectos el docente. Las prácticas de servicio social también se vuelven una herramienta muy importante para poder llevar a cabo esos conocimientos teórico-metodológicos, y casi la mayoría de los alumnos dice que a partir de su quinto semestre es otra carrera la que están estudiando, porque ahí justamente llevan las prácticas supervisadas, aunque como profesores de quinto a octavo semestre tendríamos que incidir mucho en que esos conocimientos teóricos, metodológicos que ellos llevan a cabo son los que también aprendieron en los primeros semestres y son muy valiosos. Entonces son estos aspectos, vale la pena analizar situaciones desde los diferentes paradigmas, que sin importar la preferencia que nosotros como profesores tengamos, no imponerla tampoco a nuestros estudiantes. Creo que eso es también un aspecto muy, muy importante. Y nos vamos con la última. Enseñar a concebir la realidad desde una perspectiva crítica también, eso es muy importante. Respetar las distintas posturas teóricas. No alcanzo a ver el último. Promover el compromiso y el interés. Y la motivación. Promover el compromiso, el interés y la motivación para aprender los temas de las asignaturas. Ok, gracias. Relacionar los aspectos teórico-metodológicos con la práctica y abrir también líneas de investigación que permitan la reflexión sobre la formación de los psicólogos, pero también sobre la formación como docentes, que siendo psicólogos estamos en la docencia, pero no necesariamente nos formamos para ello. Bueno, pues esto sería todo. Muchas gracias.